Aubrey Hall nunca imaginó su vida se haría añicos en una sola noche. Pero el momento en que Damon Blackwood entró en su ático con vistas a Manhattan, ella sintió el suelo inclinarse bajo sus pies. Las luces de la ciudad brillaban detrás de él como fríos fragmentos de cristal, y el aire se volvió cortante, pesado, advirtiéndole que algo estaba terriblemente mal. Ella había pasado la tarde entera ensayando cómo decírselo, esperando que él sonriera. Tal vez la atrajera a sus brazos como solía hacerlo en sus primeros meses juntos. En cambio, él apenas la miró mientras se aflojaba la corbata, arrojaba su pluma a Montblanc sobre el mostrador de mármol y revisaba su teléfono como si ella ni siquiera estuviera allí. Ella tragó, sus manos temblorosas mientras le tendía el pequeño sobre blanco que contenía los resultados de la prueba. Damien, estoy embarazada. Todos. Por un momento, solo un parpadeo. Sus expresiones se suavizaron como un recuerdo del hombre que una vez amó. Pero luego se desvaneció. Su mandíbula se tensó, sus ojos se enfriaron, y el silencio que siguió fue tan largo que pareció que la ciudad misma dejó de respirar. Aubrey, dijo finalmente, con voz baja, cortante, de negocios, como si estuviera discutiendo pérdidas trimestrales, no a su hijo. ¿Entiendes lo que esto significa ahora mismo? Antes de la IPO, antes de las giras de prensa, antes de que todo lo que he construido esté finalmente a mi alcance? Sus labios se entreabrieron. Damien es nuestro bebé, pero él retrocedió como si la palabra bebé contaminara el aire. Este es el peor momento posible. Los inversores no quieren un CEO distraído con una esposa embarazada. ¿Crees que confiarán en mí para liderar una empresa multimillonaria si ven caos en mi vida personal? ¡Caos! Eso era lo que él llamaba a su hijo. Aubrey sintió su pecho apretarse, pero trató de mantenerse firme. Solo pensé que tú no pensaste. Él la interrumpió bruscamente. Deberías haber sido más cuidadosa. Su aliento se detuvo. Así que, ¿esto es mi culpa? Él no respondió. No necesitaba hacerlo. El peso de su decepción aplastó la habitación. El ático de repente se sintió demasiado grande, demasiado frío, demasiado vacío para los dos. Damon paseaba, murmurando para sí mismo sobre accionistas, imagen, reporteros, el momento. Ni una sola vez dijo bebé, ni una sola vez dijo nosotros. Y mientras ella estaba allí, con los brazos alrededor de su estómago, un pequeño gesto protector que no se dio cuenta completamente de que estaba haciendo, sintió algo dentro de ella romperse. Luego Damien dejó de pasear, la miró con finalidad y dijo las 7 palabras que se tallaron en sus huesos. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Aubrey se congeló, sin calidez, sin vacilación, sin humanidad, solo una orden, solo una expectativa, solo un hombre diciéndole a una mujer que borrara una vida para que él no tuviera que enfrentar un titular. Ella susurró, con la voz quebrada, «Maldita sea, por favor no me hagas elegir». Él se dio la vuelta, apretándose la corbata de nuevo, como si se preparara para la guerra. «No te estoy haciendo elegir, Aubrey. Te estoy diciendo la única decisión aceptable». La habitación dio vueltas. Su corazón rugía en sus oídos. Y por primera vez se dio cuenta de que este no era el hombre que amaba. Este era alguien más completamente, alguien peligroso. Y ella no tenía idea de que esta noche era solo el principio de la pesadilla. A la mañana siguiente, mientras la ciudad todavía se estiraba despertando bajo el cielo gris de Manhattan, Damon Blackwood se sentó dentro de la sala de juntas con paredes de cristal de Blackwood Capital. La sala estaba encaramada en lo alto de Park Avenue, el horizonte brillando bajo él como trofeos que él ya creía le pertenecían.
Sus ejecutivos se reunieron alrededor de la elegante mesa de mármol, pero su mente no estaba en la agenda. Estaba en Aubrey, en el embarazo, en la amenaza que él creía que ella se había convertido. Él no veía un bebé, él veía una responsabilidad. Fiona Crest, su impecablemente estilizada directora de comunicaciones, entró tarde, sus tacones resonando bruscamente contra el suelo. Se sentó junto a él con la facilidad de alguien que sabía que tenía influencia. Su perfume se extendió hacia él, sutil pero calculado. «Pareces tenso», susurró, mirándolo con esa mezcla familiar de curiosidad y ambición. Damen deslizó una carpeta hacia ella con las proyecciones financieras para la próxima IPO, pero ella notó cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus dedos tamborileaban sobre la mesa pulida. Algo andaba mal. «¿Qué pasó?», murmuró. Él exhaló lentamente. «¿Una situación en casa va a afectar la gira de presentación?», preguntó ella inmediatamente, sin molestarse en ocultar su preocupación por la empresa y tal vez por su propio ascenso dentro de ella. Damen dudó solo una fracción demasiado tiempo. Los ojos de Fiona se agudizaron. «Es ella, ¿no?». Aubrey, él no respondió. No tuvo que hacerlo. Fiona se recostó ligeramente, evaluándolo de la misma manera que un estratega evalúa un campo de batalla. «Los inversores ya están nerviosos», dijo ella suavemente. «Cualquier distracción inesperada podría dañar la valoración, especialmente algo doméstico». Damen le lanzó una mirada de advertencia. «Está bajo control». «No suena así», respondió ella suavemente. «¿Qué hizo ella?». La voz de Damien bajó. «Ella está embarazada». Fiona parpadeó una, dos veces. Luego sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa pulida, una que no llegaba a sus ojos. «Bueno», dijo ella, «eso es inconveniente». «¿Inconveniente?». La misma palabra que él había usado en su mente toda la noche. Él miró la ciudad más allá de la ventana, la forma en que el sol de la mañana golpeaba los edificios de acero, proyectando largas sombras. Un embarazo podría resquebrajar la imagen prístina que él había elaborado con tanto cuidado. El visionario imparable. El hombre demasiado enfocado, demasiado disciplinado, demasiado limpio para dejar que el drama personal lo tocara. «Los inversores no quieren un hombre de familia ahora mismo», continuó Fiona, hojeando los datos financieros. «Quieren una fuerza, alguien intocable». «Lo sé», murmuró Damien. «¿Y una esposa embarazada?». Ella negó con la cabeza. «Complica la historia que hemos construido». «La historia que hemos construido». Damon notó su elección de palabras. Fiona se inclinó más cerca, con la voz lo suficientemente baja como para que los demás no pudieran oír. «Si necesitas manejar la situación, ahora es el momento. Antes de que la prensa se entere, antes de que la junta comience a hacer preguntas». Damen la miró. Ella mantuvo su mirada sin inmutarse. «Es tu decisión», añadió. «Pero si quieres que la IPO se realice sin problemas, no puedes permitirte sorpresas». No de ella. Una certeza fría se instaló en los huesos de Damien. Había pasado una década construyendo un imperio. No dejaría que Aubrey o el bebé lo pusieran en peligro. Al terminar la reunión, Fiona le tocó el brazo ligeramente. «Manéjalo rápido», susurró, «por el bien de todos nosotros». Fin de la cita. Él no se apartó, no estuvo en desacuerdo. En cambio, salió de la sala de juntas, ya planeando su próximo movimiento, ya preparando las palabras que usaría para acorralar a Aubrey, ya convirtiéndola en un problema que eliminar. Lo que él no sabía, lo que no podía saber era que esta decisión no protegería su imperio, lo destruiría. Y la primera grieta en su mundo perfecto estaba a punto de aparecer esa misma tarde.
El restaurante que Damon eligió esa noche era uno de esos lugares oscuros de Manhattan, donde la iluminación era lo suficientemente suave como para ocultar el envejecimiento y los precios eran lo suficientemente altos como para mantener a la gente común fuera. Aubrey se sentó en una pequeña mesa de esquina, sus dedos trazando el borde de un vaso de agua mientras esperaba. El suave murmullo de la conversación y el tintineo de los cubiertos podrían haberla tranquilizado en otra noche, pero esta noche su estómago se retorcía de pavor. Cuando Damien finalmente llegó, no la saludó con un beso, no le tocó la mano, ni siquiera preguntó cómo estaba. Simplemente se deslizó en el asiento frente a ella y abrió el menú como si fuera una cena de negocios rutinaria. Aubrey se obligó a hablar. Damien, no terminamos de hablar anoche. Necesito que me digas lo que realmente sientes. Él bajó el menú una fracción. Lo que siento, dijo, es decepción. Las palabras la hirieron. Él se inclinó hacia adelante, los codos sobre la mesa, con voz fría pero controlada. ¿Sabías lo importante que es este año para mí, para la empresa, para la EPO, y aún así dejaste que esto sucediera? Aubrey parpadeó, atónita. Deja a Damien, no hice esto sola, y no es algo por lo que culparme. Es nuestro hijo. Fin de la cita. El camarero se acercó, pero Damon lo despidió con un brusco movimiento de la mano. Sus ojos permanecieron fijos en ella. Aubrey dijo, un bebé ahora mismo lo arruinaría todo. Los inversores no confían en la inestabilidad. Quieren un CEO con una imagen perfecta, disciplinado, enfocado, sin ataduras. Su mandíbula se tensó. Una esposa embarazada envía el mensaje equivocado. Su voz tembló. ¿Qué mensaje? ¿Que eres humano? ¿Que estoy distraída? Él espetó. Que no puedo controlar mi propia vida, que mi juicio está comprometido. Gracias por mirar. Aubrey sintió las lágrimas empujar en los bordes de sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Esto no es un problema de relaciones públicas, Damien. Es un niño, una vida. Él exhaló ruidosamente, molesto porque ella no entendía. Luego metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un pequeño sobre, del mismo tipo que usaban sus abogados, el tipo que siempre la ponía nerviosa. Lo deslizó sobre la mesa. ¿Qué es esto?, susurró. Una clínica, discreta, rápida. La programé para el viernes por la mañana. Irás. Manejaremos esto en silencio y seguiremos adelante. Aubrey lo miró fijamente, la incredulidad subiéndole por la espalda. La programaste sin preguntarme. Te estoy diciendo lo que hay que hacer, dijo él con calma como si la estuviera guiando a través de una fusión de negocios. Su aliento se detuvo. Damien, esta no es tu decisión sola. Sus ojos se endurecieron. Si te quedas con este bebé, Aubrey, te quedas con él sola. Ella sintió la sangre drenarse de su rostro. Él no parpadeó, no dudó, no le importó la devastación que la invadía. No voy a perder todo lo que he construido por tu error, continuó. Piensa lógicamente. Este bebé no encaja en nuestras vidas. Las palabras resonaron dentro de ella como una puerta pesada que se cierra de golpe. Un error. Eso era lo que él llamaba a su hijo. Las manos de Aubrey temblaron bajo la mesa. Pensé que me amabas, susurró. Damon no se ablandó. Amo el orden, amo la estabilidad, amo el éxito, y ahora mismo estás amenazando los tres. Por un largo momento, se sentaron allí en un silencio doloroso. La cálida iluminación del restaurante de repente se sintió dura, implacable. Luego, lentamente, Damon empujó su silla hacia atrás y se puso de pie. Viernes por la mañana dijo, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Se alejó sin siquiera mirar hacia atrás. Aubrey se quedó helada, mirando el sobre,
su respiración en ondas superficiales y temblorosas a su alrededor. El mundo siguió, parejas riendo, vasos tintineando, música flotando suavemente en el aire, completamente inconsciente de que su vida acababa de ser dividida. Se llevó una mano al estómago, el más pequeño gesto protector creciendo dentro de ella, y susurró, «Lo siento mucho», porque de repente se dio cuenta de algo aterrador. Podría perder a Damien, pero también podría perder a su bebé. La tarde siguiente, el cielo colgaba bajo y gris sobre Midtown, como si la ciudad misma sintiera lo que estaba a punto de suceder. Aubrey se sentó tranquilamente en el asiento trasero de un taxi, con las manos apretadas sobre su bolso, mirando por la ventana mientras los edificios pasaban borrosos. Apenas había dormido la noche anterior. Su corazón se sentía magullado, hinchado, terrorizado, pero se negó a cancelar la cita. No porque tuviera la intención de obedecer a Damien, sino porque se debía a sí misma la claridad, y necesitaba escuchar la verdad de alguien que no estuviera tratando de controlarla. Cuando el taxi se detuvo en la clínica de la doctora Karen Wolf, Aubrey dudó antes de salir. El edificio era pequeño y de aspecto cálido, metido entre dos imponentes estructuras de cristal, como un frágil secreto que la ciudad intentaba ocultar. Entró, el suave zumbido de música tranquila la recibió, el aroma a lavanda flotando suavemente en el aire. Karen entró momentos después, con una carpeta en la mano, sus ojos suaves con preocupación. «Aubrey», dijo suavemente, «pareces agotada». Antes de que Aubrey pudiera responder, la puerta de la clínica se abrió con una fuerte ráfaga de aire frío. Damien. Él llenó el umbral como una tormenta, traje caro, expresión inmaculada tallada en piedra. Él no la saludó, no preguntó si estaba bien, simplemente avanzó como si fuera dueño de la habitación. «Hagamos esto», dijo. Los ojos de Karen se movieron entre ellos, entrecerrándose ligeramente. «Señor Blackwood», dijo ella, «su esposa no mencionó que usted se uniría. Estoy aquí porque ella necesita apoyo», respondió él suavemente. «Y guía». El estómago de Aubrey se apretó. Ella sabía lo que él quería decir. Control, presión, manipulación. Karen hizo un gesto a Aubrey para que se sentara en la mesa de examen, pero Damon respondió a cada pregunta dirigida a Aubrey sobre síntomas, el momento, incluso la disposición emocional. «Señor Blackwood», interrumpió Karen, con voz tranquila pero firme, «necesito hablar con Aubrey a solas. Si tiene una», Damon se puso rígido, «eso es innecesario». «Es protocolo», dijo Karen con calma. Después de un tenso silencio, él salió, pero no sin una mirada de advertencia dirigida a Aubrey. Cuando la puerta se cerró, Karen se acercó. «Aubrey», dijo suavemente, «¿estás aquí porque quieres este procedimiento o porque tienes miedo de las consecuencias si no lo haces?» Esa única pregunta rompió algo dentro de ella. Las lágrimas que había estado conteniendo durante días brotaron al instante. «No quiero perder a mi bebé», susurró. Pero él dijo que me dejaría. Él dijo, estaría sola. Él dijo, todo era mi culpa. Karen le colocó una mano reconfortante en el brazo. «Nada de esto es tu culpa, y nadie tiene derecho a obligarte a tomar una decisión que no quieres tomar». Aubrey se rompió. Un sollozo silencioso se le escapó, los hombros temblorosos. Karen le dio un pañuelo. «Escúchame con atención. Si eliges continuar este embarazo, no estarás sola. Yo puedo ayudarte, pero necesitas entender. Él no puede saber tus planes hasta que estés a salvo». Aubrey tragó con dificultad. «¿A salvo?» Karen asintió. «Los hombres que usan el control como arma no pierden con gracia.
En ese momento, la puerta de la sala de examen sonó. Damien, impaciente, golpeando fuerte. Karen bajó la voz. Lo que sea que elijas, yo te apoyaré. Pero debes decidir por ti misma, no por él. Aubrey inhaló temblorosamente, finalmente encontrando un atisbo de fuerza dentro del miedo. Karen, susurró ella, quiero quedarme con mi bebé. Karen le apretó la mano. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. La puerta se abrió de nuevo. Damon entró con calma forzada, ojos afilados como cristal. Bueno, exigió, ¿está lista? Aubrey levantó la cabeza, las lágrimas secándose en sus mejillas. Pero antes de que pudiera hablar, Karen se interpuso, bloqueando a Damon. Señor Blackwood, dijo ella, necesitamos hablar afuera. Gracias por mirar. Damon siguió a Karen por el pasillo con pasos rígidos y controlados, el tipo de pasos que un hombre daba cuando sentía que su autoridad se le escapaba. La puerta se cerró detrás de ellos, dejando a Aubrey sola en la sala de examen. Su corazón latía tan fuerte que apenas podía oír. En el pasillo, Karen se cruzó de brazos. Señor Blackwood, necesito dejar algo claro. La decisión es de Aubrey, no suya. Los ojos de Damon se endurecieron. Ella es emocional. Necesita guiarla, no complacer su pánico. Karen no se inmutó. Lo que veo no es pánico, es miedo. Miedo a perder su matrimonio. Miedo a su reacción. Miedo a lo que hará si ella elige de manera diferente a lo que usted quiere. Él se burló. No dramatices esto. Ella me dijo que usted la amenazó con dejarla. Karen dijo en voz baja, que la haría criar al bebé sola. La mandíbula de Damon se apretó. Le dije la verdad. Ella sabe lo que está en juego. No voy a sacrificar mi carrera porque ella fue descuidada. Karen respiró hondo. Un embarazo no es descuido, y coaccionar a alguien para un procedimiento médico es abuso. La palabra lo golpeó como una bofetada. Él se acercó, con la voz baja y peligrosa. Elija sus próximas palabras con cuidado, doctora. No tolero ser acusado de cosas que no he hecho. Pero lo ha hecho, dijo ella con calma. Usted programó una cita sin su consentimiento. Le dijo lo que tiene que hacer y está tratando de usar su poder para acorralarla. Las fosas nasales de Damon se dilataron. Esta discusión ha terminado. Yo canario. Él se giró hacia la sala de examen, pero Karen se interpuso. No, dijo ella, bloqueando su camino. Hasta que Aubrey se sienta segura, no volverá a entrar allí. Su voz se volvió helada. Podría destruirla. Entonces tendrá que empezar ahora, respondió ella con calma, porque no voy a permitir que la manipule dentro de mi clínica. Por un largo y tenso momento, los dos permanecieron en un silencioso enfrentamiento. El poderoso CEO, acostumbrado a la obediencia, y la doctora, que se negó a temerle. Finalmente, Damon retrocedió, forzando una sonrisa tensa. Bien, juega al héroe, pero ella y yo terminaremos esta conversación en casa. Karen no respondió. Simplemente abrió la puerta y regresó con Aubrey, dejándolo en el pasillo como una tormenta, esperando estallar. Adentro, Aubrey levantó la vista inmediatamente. ¿Está enojado? Karen se sentó a su lado. Aubrey, no estás segura con él si no sigues sus demandas. Necesitas pensar a dónde puedes ir, en quién puedes confiar. Aubrey tragó. La respuesta fue desgarradora. En nadie. Karen le puso una mano encima. Entonces confiarás en mí. Yo te ayudaré, pero necesitas estar lista. Si quieres quedarte con tu bebé, no puedes quedarte bajo su techo. Ni una noche más. El peso de esas palabras aplastó a Aubrey. Dejar a Damien significaba perder todo lo familiar. Su hogar, su estabilidad, la vida que pensó que estaba construyendo.
Pero quedarse significaba perder a su hijo. Y eso no era ninguna elección. La puerta de la sala de examen se abrió de repente. Damien entró con una expresión escalofriantemente tranquila. «Nos vamos», dijo, como si el asunto estuviera resuelto. Aubrey no se movió. Él la miró con una mirada calculada, fría y definitiva. «Aubrey, levántate». Sus manos temblaron, pero ella levantó la barbilla. «No». Sus ojos se oscurecieron, la temperatura en la habitación bajó al instante. «¿Qué te dijo ella?», exigió. La voz de Aubrey tembló, pero ella se mantuvo firme. «La verdad». Damon se acercó, bajando la voz. «¿Crees que ella te protegerá de mí? ¿Crees que puedes hacer esto sin consecuencias?» El aliento de Aubrey se detuvo. Karen se movió entre ellos de nuevo. «Señor Blackwood, necesita irse ahora». Él miró a ambas mujeres, la máscara deslizándose por primera vez, revelando la furia debajo del exterior pulido. Luego dijo, con la voz apenas un susurro, «Aubrey, si te alejas de mí, me aseguraré de que te arrepientas». Y para cuando el sol ya se había ocultado detrás del horizonte, Aubrey llegó a su ático. Las luces de la ciudad parpadearon, brillando como 1000 testigos indiferentes. Ella entró en silencio, medio esperando que Damien la esperara, listo para discutir, listo para ordenar, listo para romperla de nuevo. Pero el apartamento estaba en silencio, demasiado silencioso. Su ausencia no trajo alivio. Trajo un pavor más profundo y frío porque si Damien no estaba en casa significaba que estaba planeando, calculando, preparando cualquier castigo que él creía que ella merecía. Sus manos temblaron mientras caminaba por la sala de estar, pasando por las ventanas del suelo al techo donde Manhattan brillaba debajo. Esto alguna vez se había sentido mágico, un futuro que no podía creer que estaba viviendo. Ahora se sentía como una jaula hecha de vidrio y dinero, a un paso de hacerse añicos a su alrededor. Fue al dormitorio y abrió el armario, sacando una pequeña maleta. Solo tocarla hizo que su corazón se acelerara. Irse se sentía como traicionar la vida que pensó que quería, el matrimonio que tan duro trató de mantener vivo. Pero quedarse significaba arriesgar todo lo que estaba empezando a amar más que a Damián, a su bebé. Abrió el cajón donde guardaba las fotos de la ecografía. El pequeño contorno en forma de frijol la miró, imposiblemente frágil. Una lágrima resbaló por su mejilla. «Lo siento», susurró, «pero no dejaré que te lo quite. Él está tan a salvo». Ella empacó rápidamente 2 cambios de ropa, lo esencial, su pasaporte. Cogió su computadora portátil y el sobre con sus ahorros. Pero cuando fue a buscar su teléfono, se congeló. Damon rastreaba todo. GPS, banca, copias de seguridad en la nube. Él había insistido en la transparencia compartida, pero ahora ella entendía que era control. Dejó el teléfono, con el corazón latiendo. Sin él sería más difícil de rastrear. Él no podría seguir sus llamadas, su ubicación, sus búsquedas, pero también significaba que dejaría atrás el último vínculo con su antigua vida. Cerró la maleta, luego miró alrededor del ático, sus pisos de mármol, los muebles modernos, el lujo frío que una vez la había impresionado. Sobre el mostrador estaba la pulsera Cartier que él le había dado meses antes. Se la quitó de la muñeca y la puso junto al frutero. «No más fingir», susurró. Cuando llegó a la puerta, algo la detuvo. Pasos. El ascensor al final del pasillo. Un ritmo familiar. Damien. El pánico la invadió. Ella se lanzó de nuevo a la cocina, apagó las luces y se escondió detrás de la isla mientras el ascensor sonaba. La cerradura hizo clic.
La puerta se abrió. Aubrey. Su voz resonó tranquila, demasiado tranquila. No hemos terminado de hablar. Sus zapatos golpearon lentamente el suelo de madera. No la llamaba con amor, la estaba cazando. Ella contuvo la respiración, agachándose más, agarrando el asa de la maleta con tanta fuerza que sus dedos se entumecieron. «Aubrey», dijo de nuevo, con la voz más fría ahora, «no hagas esto peor de lo que ya es». Él pasó por la cocina, dirigiéndose al dormitorio. Ella podía oír cajones abriéndose, puertas balanceándose. Esta era su oportunidad. Con piernas temblorosas, se escabulló de su escondite, se arrastró hasta la puerta principal y la abrió solo una pulgada. Luego otra. El pasillo estaba vacío. Su corazón martilleaba mientras salía, cerrando la puerta detrás de ella sin hacer ruido. No corrió hasta que llegó al ascensor. Cuando la puerta se cerró, vio su reflejo pálido, aterrorizado, pero decidido. Mientras el ascensor descendía, su respiración se aceleró en jadeos. Estaba dejando su vida, dejando su matrimonio, dejando todo lo que creía saber. Pero no se iba sola, porque dentro de ella, un latido contaba con ella para escapar. Cuando llegó a la calle, levantó la mano para llamar un taxi, solo para que su teléfono en el bolsillo vibrara. Un mensaje de Damien. Solo 2 palabras. «Date la vuelta». Aubrey no miró hacia atrás cuando el taxi se alejó de la acera. Mantuvo sus ojos fijos en el brillo borroso de los semáforos que cruzaban la ventana, luchando contra el impulso de colapsar. Cada músculo de su cuerpo temblaba. Cada instinto gritaba peligro. Pero ella permaneció en silencio, concentrada en respirar, en mantenerse unida el tiempo suficiente para llegar a un lugar seguro. «¿A dónde también?», preguntó el taxista suavemente. Aubrey dudó. No podía ir a su oficina. Damon la encontraría. No podía ir a casa de una amiga. No tenía ninguna lo suficientemente cercana como para confiarle algo tan peligroso. Abrió su bolso y sacó la tarjeta que Karen le había entregado antes. Un número escrito a mano, una dirección de clínica diferente, una promesa susurrada. «Llama si decides elegirte a ti misma». «Estación de tren», dijo finalmente. «Por favor». El conductor asintió. Mientras el taxi se incorporaba al tráfico, su teléfono se iluminó de nuevo con el nombre de Damon. Su estómago se retorció. Apagó el teléfono por completo y lo dejó caer en su bolso. No podía permitirse ni un rastro. En el momento en que el tren salió de Manhattan y el horizonte se desvaneció en la oscuridad, Aubrey exhaló por primera vez en horas. Se sintió como un duelo y alivio entrelazados. Ella apretó su maleta y apoyó su frente contra la fría ventana. No estaba huyendo de su matrimonio. Estaba corriendo hacia su bebé. 2 días después de cambiar de tren 2 veces y pagar en efectivo por un tercero, llegó a Portland, Oregón, un lugar en el que nunca había estado. Elegido únicamente porque estaba lejos, era anónimo y lo suficientemente tranquilo para que su mente dejara de gritar. Karen le había arreglado una habitación temporal en un refugio para mujeres, oculto de cualquier directorio de búsqueda. El personal le ofreció sopa caliente, sábanas limpias y un lugar para respirar. Cuando le preguntaron su nombre, casi dijo Aubrey Blackwood, pero la palabra se atascó. Ella tragó Aubrey Hall. Su apellido de soltera se sintió como volver a ser ella misma. Por las mañanas caminaba a la clínica comunitaria cercana donde Karen había coordinado una cita prenatal segura. La enfermera allí la llamó cariño y le trajo té caliente. Por primera vez desde la ecografía, alguien le habló como si su embarazo fuera algo precioso, no un escándalo. Por la noche se sentaba en el pequeño patio del refugio, envuelta en una manta prestada, mirando la luna.
Apoyó sus manos en su vientre y susurró, no sé cómo hacer esto, pero lo intentaré. Prometo que lo intentaré. El bebé dio una patada débilmente una noche. Solo un aleteo, apenas perceptible, pero fue suficiente para hacerla llorar. Luego, una tarde, mientras salía de la clínica con sus carpetas médicas metidas dentro de su abrigo, se detuvo en seco. Al otro lado de la calle, un sedán negro estaba parado en la esquina. Su pulso latía violentamente. Las ventanas estaban polarizadas. El coche no se movía. Y aunque no podía ver el interior, una horrible certeza le subió por la espalda. Damen tenía recursos, equipos, investigadores y conexiones en cada ciudad importante. Su aliento se detuvo. ¿Era él? ¿La había encontrado? Ella se escondió detrás de un poste de luz, esperando, con el corazón martilleando en sus oídos. Un momento después, el sedán se alejó lentamente, desapareciendo entre el tráfico. Tal vez no era él, tal vez no era nada, tal vez era paranoia, pero en el fondo ella sabía la verdad, porque justo antes de que el coche doblara la esquina, vislumbró algo inconfundible a través del parabrisas. Una silueta familiar, una postura familiar, una forma familiar de sostener un teléfono. Su sangre se heló. Damen se estaba acercando. Los días de Aubrey en Oregón pasaron lentamente al principio, cada uno marcado por el miedo, el agotamiento y el temor constante de que la sombra de Damien se acercara. Pero algo más estaba creciendo también. Fuerza, una fuerza silenciosa y temblorosa que ella aún no reconocía, pero estaba allí, formándose con cada latido de la pequeña vida dentro de ella. Para su séptimo mes, se había mudado del refugio a una pequeña habitación alquilada encima de la casa de una costurera jubilada. El papel tapiz se estaba pelando, el calentador zumbaba por la noche y el colchón se hundía por el medio. Pero por primera vez en años, Aubrey sintió una extraña especie de paz. Nadie le exigía nada. Nadie observaba cada uno de sus movimientos. Caminaba al mercado comunitario cada mañana, compraba fruta con dinero en efectivo y pasaba las tardes tejiendo un pequeño gorro azul que no estaba segura de que terminaría. Pero el miedo nunca desapareció por completo. Algunas noches se despertaba con el lejano estruendo de un coche y su corazón se aceleraba, convencida de que Damen la había encontrado. Cada rostro desconocido la hacía estremecer. Cada vez que sonaba el teléfono en la casa, su estómago se retorcía. Karen le había advertido. Hombres como él no aceptan un no. No cuando están acostumbrados a poseerlo todo. Gracias por mirar. Aún así, Aubrey trató de construir una rutina para creer que podía labrar un rincón del mundo donde Damen no la poseyera. Luego, una noche de fuerte tormenta, su bolsa de agua se rompió. Sucedió de repente. Un dolor agudo, luego otro, su mano apoyada contra la pared del pasillo mientras el pánico la invadía. Su casera llamó a una ambulancia inmediatamente, su voz tranquila y firme, incluso mientras un rayo caía afuera. El pequeño hospital de la ciudad olía a desinfectante de limón y a viejo calor de radiador. Las enfermeras guiaron a Aubrey a una habitación tenue, susurrando palabras de aliento. Una joven enfermera con pecas le apretó la mano. «Estás a salvo aquí», dijo. «Solo respira, cariño». Pero la seguridad no era algo en lo que Aubrey confiara ya. Las horas se difuminaron en destellos de dolor, susurros de nombres, el golpeteo de su pulso en sus oídos. Y luego, como si el mundo se detuviera, un solo grito de recién nacido rompió la tormenta. Su hijo, su bebé. Lo pusieron en su pecho, piel cálida, pequeños dedos curvándose instintivamente hacia ella. Aubrey sintió algo dentro de ella romperse, abrirse una clase de amor que no sabía que era posible.
feroz y aterrorizado e infinito. Ella tocó su mejilla. Liam, susurró. Mi Liam. Él se calmó como si ya conociera su voz, pero el momento no duró. Una enfermera preguntó suavemente, ¿se unirá el padre a nosotros? Aubrey se congeló. Los recuerdos acudieron, la frialdad en los ojos de Damon, las amenazas, el sobre en la mesa de la cena. Ella negó con la cabeza, abrazando a Liam más cerca. No, solo somos nosotros. Más tarde, cuando llegaron los papeles, ella miró la línea que pedía el nombre del padre. Pasó el bolígrafo sobre el espacio. Blackwood. Ese nombre podría comprarle privilegios, conexiones, oportunidades, pero también podría encadenarlo a un hombre que lo veía como un inconveniente. Aubrey tragó con dificultad y escribió, Liam Hall, su nombre, su identidad, su protección. Esa noche, después de alimentarlo y mecerlo, hasta que su pequeño rostro se relajó en el sueño, hizo una promesa, silenciosa pero irrompible. Nunca dejaré que te haga daño. Nunca dejaré que te encuentre. No hasta que sea lo suficientemente fuerte para defenderme. El trueno rodó afuera. La lluvia se deslizó por la ventana del hospital como preguntas para las que aún no tenía respuestas. Pero por ahora tenía a Liam, y eso era suficiente. A la mañana siguiente, mientras la luz del sol tocaba el borde de su cama, una enfermera entró con un portapapeles. «Hay alguien preguntando por usted en la recepción», dijo suavemente. «No dará su nombre, pero insiste en que es urgente». Aubrey sintió que su corazón se detenía porque algunas tormentas no terminan cuando la lluvia lo hace. Aubrey no se movió cuando la enfermera le dijo que alguien estaba esperando. Sus dedos se apretaron alrededor de la manta que envolvía el diminuto cuerpo de Liam. Su corazón latía tan fuerte que apenas escuchó su propia voz cuando susurró. ¿Cómo era? La enfermera dudó. Alto, tal vez de unos 30 años, abrigo oscuro. Dijo que era un amigo. La sangre de Aubrey se heló. Damien nunca se llamaría a sí mismo amigo. Su pulso se aceleró mientras lo imaginaba de pie en el vestíbulo, impaciente, furioso, calculando cómo arrancarle a Liam de los brazos. Ella no estaba lista. No podía luchar contra él todavía. No aquí. No mientras su cuerpo aún temblaba por el parto y su hijo tenía apenas unas horas. Se obligó a respirar. ¿Puedes decirle que no estoy disponible? Ya lo hice, dijo la enfermera. Él dijo que esperaría. El estómago de Aubrey se retorció. Se puso el suéter holgado que colgaba de la silla, apretó a Liam contra su pecho y se dirigió lentamente hacia la puerta. Sus piernas se sentían inestables. Cada paso una batalla entre el coraje y el terror. Cuando llegó al final del pasillo y se asomó por la esquina hacia la sala de espera, se preparó para la silueta fría y afilada de Damon Blackwood. En cambio, se congeló. No era Damien. Era un hombre que no había visto en años. Alguien de una vida que casi había olvidado. Ethan Miller. Él se levantó de la silla de plástico cuando la vio. La sorpresa parpadeó en su rostro. Su cabello era más largo, su mandíbula más afilada, pero la familiar dulzura en sus ojos no había cambiado. Aubrey, su voz se quebró con incredulidad. «Dios mío, ¿es ese tu bebé?» Ella se puso rígida instintivamente, retrocediendo medio paso. «Ethan, ¿qué haces aquí?» Él levantó las manos ligeramente, con las palmas hacia afuera, no amenazando, no entrometiéndose, solo presente. «Recibí una llamada de la doctora Wolf. Dijo que podrías necesitar ayuda. No me dijo por qué, pero Aubrey, cuando dijo tu nombre después de todos estos años, vine tan rápido como pude». Aubrey parpadeó, confundida.
Karen nunca había mencionado llamar a nadie. Ella dijo que no tenías a nadie, añadió Ethan suavemente. Y nadie merece pasar por esto solo. Por primera vez, Aubrey sintió que algo cambiaba dentro de ella. Alivio. Delgado como un hilo, pero real. Aún así, el miedo la abrazaba fuertemente. Ethan, no puedo involucrar a nadie. No es seguro. Su mirada bajó a Liam. ¿Es su padre la razón por la que estás huyendo? Su garganta se apretó. Por favor, no preguntes. Él asintió. De acuerdo. Sin presión, sin juicio, solo aceptación incondicional. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Ethan, susurró. Si nos encuentra, no lo hará, dijo él inmediatamente. No si puedo evitarlo. Ella casi se rió, rota, agradecida. No sabes quién es él. No necesito saberlo, respondió Ethan. Sé quién eres tú, y eso es suficiente para mí. Esas palabras casi la dejaron de rodillas. Se sentaron en un rincón tranquilo de la sala de espera. Ella solo le contó fragmentos. Miedo, escape, el bebé, la necesidad de permanecer oculta. Ethan no insistió en más. Simplemente la dejó hablar hasta que sus hombros se relajaron ligeramente y su respiración se estabilizó. Ethan trabajaba en tecnología ahora, explicó. Arquitectura de sistemas de ciberseguridad, exactamente el tipo de habilidades que ella necesitaba desesperadamente si quería desaparecer de verdad. Cuando se dio cuenta de eso, dijo, Aubrey, si quieres una nueva vida, puedo construirte una. Identidad limpia, cuentas seguras, un camino a seguir. Aubrey lo miró, atónita. Una pequeña y temblorosa esperanza brilló dentro de ella. Pero justo cuando abrió la boca para responder, las puertas principales del hospital se abrieron con un siseo agudo. Una figura familiar entró. Esta vez era Damien. Él escaneó la habitación lentamente, metódicamente, buscando. Ethan vio su rostro palidecer y susurró, Aubrey, dime que no es él. Ella apretó a Liam contra su pecho, su corazón tartamudeando. Lo es, respiró, y no puede vernos. Gracias por mirar. La nieve ya había empezado a caer sobre Portland cuando Aubrey logró salir a salvo por la entrada trasera del hospital. Ethan la guió cargando su maleta mientras ella abrazaba a Liam bajo su abrigo. El frío le mordía la piel, pero el miedo ardía más. Detrás de ellos, en algún lugar de ese edificio, Damien estaba recorriendo los pasillos, exigiendo respuestas, amenazando al personal, buscando a la mujer que se atrevió a desafiarlo. Llegaron al coche de Ethan, un Subaru azul viejo con arañazos en el parachoques, humilde, gastado, y de repente lo más seguro que Aubrey había visto en meses. Ethan le abrió la puerta. Entra, mantén la cabeza baja. Ella no necesitó convencerse. Mientras se alejaban, Aubrey miró por última vez al hospital. A través de las ventanas, creyó ver movimiento, sombras cruzando el vestíbulo. Una figura saliendo bajo el voladizo. Damien, su aliento tembló. Ethan lo notó y habló suavemente. No te atrapará esta noche, lo prometo. Los años después del nacimiento de Liam se difuminaron en una larga y agotadora escalada. Ethan la ayudó a conseguir una nueva identidad. Nada ilegal, solo capas de privacidad cuidadosas, cuentas protegidas y huellas digitales limpias. Él trabajó discretamente para encontrarle trabajos ocasionales en contabilidad y entrada de datos. Todos remotos, todos pagados en pequeños depósitos a través de múltiples cuentas, para que nada se rastreara fácilmente. Aubrey trabajaba por la noche mientras Liam dormía en una cuna de segunda mano que crujía si se giraba demasiado hacia un lado. Sus días eran una neblina de biberones, ataques de llanto,
aprender a envolverlo y momentos de amor puro y abrumador que no sabía cómo contener todo a la vez. A veces lloraba cuando el calentador se estropeaba en una noche de invierno, cuando no podía pagar una visita al médico, cuando la cara de un extraño se parecía demasiado a la de Damien, y el pánico le arañaba el pecho. Pero Ethan aparecía a veces con comida para llevar, a veces con código para hacer sus cuentas aún más seguras, a veces simplemente con una presencia firme y tranquilizadora. «Eres fuerte», le decía. Ella nunca lo creyó entonces, pero la vida la obligó a hacerlo. Para cuando Liam cumplió 3 años, Aubrey se había labrado una reputación como una analista financiera remota fiable, tranquila, precisa, lo suficientemente invisible como para sentirse segura. Ethan, que ahora trabajaba como ingeniero principal en una empresa tecnológica del área de la bahía, visitaba Portland regularmente. Con cada visita traía más que ayuda, traía un sentido de futuro. Una tarde lluviosa, apareció con un viejo MacBook Pro bajo el brazo. «Creo que es hora de que empecemos algo», dijo. Aubrey parpadeó. «¿Empezar qué?» «Una empresa», dijo Ethan simplemente. «Una plataforma que enseña a la gente normal cómo funciona realmente el dinero. Transparente, honesta, todo lo que los chicos de Wall Street no son». Ella dudó. «Ethan, apenas puedo mantenerme a flote. Tengo a Liam. No puedo arriesgarme». «No arriesgarás nada», dijo suavemente. «Construiremos lentamente, en silencio, legalmente, de forma segura. Yo me encargaré de la tecnología. Tú te encargarás de los números. Y crearemos algo que Damien nunca podrá tocar». La idea la estremeció. No venganza, no poder, libertad. Trabajaron desde cafeterías, desde su pequeña mesa de cocina, desde bibliotecas públicas con luces fluorescentes parpadeantes. Liam jugaba con crayones a sus pies mientras ellos elaboraban diagramas de flujo de usuarios y módulos financieros. Cada mes el proyecto crecía. Una línea de código, una hoja de cálculo, una pequeña victoria a la vez. 3 años después, tenía un nombre, Bluestone Finance, y la gente empezó a notarlo. Un podcast de finanzas, un pequeño blog, un artículo de negocios local que la llamaba el cerebro invisible detrás de la plataforma. Aubrey Hall, alguien a quien Damon intentó borrar, estaba construyendo algo real. Luego, una mañana, mientras revisaba las nuevas analíticas de usuarios, su correo electrónico sonó. Asunto. Consulta de Blackwood Capital. Urgente. Sus pulmones se tensaron. Ethan se inclinó sobre su hombro. «Aubrey, ¿qué pasa?» Ella abrió el mensaje lentamente, el temor subiendo como una marea, porque dentro había un nombre del que creyó haber escapado para siempre. Damon Blackwood. La Torre Blackwood Capital se alzaba sobre Manhattan como un monumento a la ambición, el acero, el cristal y un legado. Damon Blackwood creía que nada podría tocarla, pero los imperios rara vez se desmoronan con explosiones. Más a menudo se pudren silenciosamente desde dentro. Y Damien estaba demasiado consumido por el control para notar las grietas que se extendían bajo sus pies. Las luces de la sala de juntas brillaban sobre la mesa pulida, mientras Damon hojeaba los informes trimestrales con irritación que le tensaba cada músculo de la mandíbula. Los números no eran malos, todavía no, pero estaban cambiando. Los inversores estaban estancados, los reguladores hurgaban, y lo más peligroso, alguien había comenzado a circular preguntas sobre la legitimidad de los productos financieros más rentables de Blackwood Capital. Él cerró la carpeta de golpe. «¿Quién filtró esto?», exigió. Alrededor de la mesa, los ejecutivos intercambiaron miradas nerviosas. Fiona Crest,
siempre compuesta en su traje crema a medida, dio un paso adelante. Hay rumores en línea, dijo. Una nueva plataforma, Bluestone Finance, está denunciando estructuras de préstamos depredadoras. Algunos de sus ejemplos parecen familiares. La expresión de Damon se agudizó. ¿Familiares cómo? Fiona dudó. Familiares como en horas. Una punzada fría de ira lo atravesó. ¿Quién la dirige? Su silencio se extendió demasiado. Fiona, presionó Damon, su voz oscureciéndose. Te hice una pregunta. Ella tragó. Todavía estamos verificando, pero los números están creciendo rápidamente. Su plataforma de usuarios está ganando tracción. Y ella miró nerviosamente la gran pantalla de pared que mostraba análisis de redes sociales. Alguien de la junta señaló el nombre de Aubrey Hall. Se sintió como un golpe en el estómago. Damien se enderezó lentamente, cada hueso de repente frío. ¿Qué dijiste? Aubrey Hall, repitió Fiona, con la voz apenas un susurro. Su firma está en algunos de los módulos educativos. Debe estar consultando, posiblemente liderando el marco financiero. Por un momento Damon no pudo procesarlo. Aubrey, su Aubrey, la esposa tranquila y obediente que no entendía el mundo de los tiburones y la estrategia, construyendo algo capaz de socavarlo. Era imposible, excepto que no lo era. Sintió que el calor le subía a la cara. La ira se le rizaba como fuego arrastrándose bajo una puerta cerrada. Encuentra todo, dijo. ¿Dónde está? ¿Con quién trabaja? ¿Quién la financia? Quiero cada detalle. Fiona asintió, pero sus ojos parpadearon con algo indescifrable. Quizás culpa, quizás miedo, quizás algo más completamente. Damien se dio la vuelta, mirando por la enorme ventana que daba a la ciudad que él creía poseer. Había construido este imperio ladrillo a ladrillo a través del carisma, el cálculo y la crueldad. Había sacrificado ser gentil, ser honesto, ser humano, todo al servicio del éxito. Pero había una cosa por la que pensó que nunca tendría que preocuparse. Aubrey, se suponía que ella se desvanecería. Solo otro capítulo cerrado. Se había convencido de que ella se desmoronaría sin él, que era demasiado frágil para sobrevivir sola en el mundo, que nunca se defendería. Sin embargo, aquí estaba ella creando olas lo suficientemente grandes como para sacudir su torre. Agarró la barandilla, sus nudillos blanqueando. ¿Qué más? Murmuró. Fiona exhaló suavemente. Los inversores tienen preocupaciones sobre su reputación personal. Mi reputación es impecable por ahora, enfatizó. Pero los susurros sobre su matrimonio, la desaparición de su esposa, están resurgiendo. Damien le lanzó una mirada. Manéjalo, lo estoy intentando, dijo con los labios apretados. Pero los secretos no permanecen enterrados para siempre. La palabra tocó una fibra tan profunda que casi se estremeció. Secretos enterrados para siempre. Se giró de nuevo hacia el horizonte, su pulso tamborileando violentamente. Ella no arruinará esto para mí. Fiona lo observó en silencio, indescifrable. ¿Y si lo intenta? Preguntó suavemente. La voz de Damon se tornó a una calma escalofriante. Se arrepentirá. De repente, uno de los analistas entró corriendo en la habitación, pálido como el papel. Señor, hay algo nuevo. Bluestone Finance acaba de lanzar un video. La mujer que presenta es ella. El corazón de Damon se detuvo. Aubrey exigió. El analista asintió. Y señor, tragó, hay un niño con ella. Damon se congeló. ¿Un niño? Un escalofrío le recorrió la espalda. Muéstramelo, ordenó, porque en algún lugar dentro de él, una sospecha aterradora había comenzado a formarse. El Grand Summit de Beverly Hills brillaba bajo focos dorados, sus pisos de mármol
reflejando el resplandor de la riqueza y la ambición. Aquí era donde los titanes de las finanzas se reunían cada año, donde nacían tratos de miles de millones y las reputaciones se destruían en un solo momento de descuido. Damon Blackwood había asistido todos los años desde el ascenso de Blackwood Capital, siempre como la estrella, siempre como el hombre con el que todos querían hablar cara a cara. Pero este año algo se sentía diferente. Lo sintió en el momento en que cruzó las puertas giratorias. Las conversaciones se silenciaron más rápido. Los apretones de manos se prolongaron torpemente. Los ojos se dirigieron hacia él, luego se desviaron. Rumores, pensó. Los inversores estaban asustados. Quizás por los reguladores, quizás por Bluestone Finance, quizás por un rumor que aún no había escuchado. Se apretó la corbata y se adentró más en el vestíbulo, proyectando dominación. La sala se doblegaría a él, siempre lo había hecho. Al otro lado del vestíbulo, la risa de un niño rompió la tensión, un sonido pequeño y brillante que cortaba el frío zumbido de la ambición adulta. Damon miró hacia la fuente casi distraídamente y luego se congeló. Un niño pequeño, quizás de 6 o 7 años, estaba sentado en un banco de terciopelo pulido, balanceando las piernas mientras tocaba en un iPad. Tenía una mata de cabello oscuro, un ceño fruncido familiar y una expresión que Damon había visto antes reflejada en él cuando era niño. Algo inquietante se retorció dentro de él. Qué extraña coincidencia. Pero antes de que pudiera procesar el pensamiento, una mujer apareció a la vista. Aubrey, ella se inclinó para ajustar la bufanda del niño. Sus movimientos tiernos, naturales, protectores. Su cabello era más largo ahora, más suave, su postura más fuerte de lo que él recordaba. No se parecía en nada a la mujer asustada que una vez controló. Ella irradiaba algo que él nunca le había permitido poseer. Confianza. El aliento de Damien se detuvo en su garganta. Habían pasado años desde la última vez que la vio. Sin embargo, el shock lo golpeó como un golpe físico. Ella no se estaba escondiendo en algún apartamento destartalado. No estaba arruinada o desesperada. Estaba aquí entre CEOs, inversores, periodistas, moviéndose con un propósito tranquilo. Su mundo se inclinó. Fiona se le acercó por detrás, con una expresión ilegible y tensa en su rostro. Damien, ¿qué pasa? Él no respondió. No pudo, porque en ese momento el niño levantó la vista. Sus ojos se encontraron, los de Damon y los del niño. Las mismas iris oscuras, la misma mirada aguda, la misma forma inconfundible. No, imposible. Su pulso retumbaba en sus oídos. ¿Quién es ese?, susurró, apenas capaz de hablar. Fiona siguió su línea de visión. Ella se puso rígida. Espera, ¿es ese? Pero Damien ya se estaba moviendo. Sus pasos se aceleraron mientras Aubrey levantaba la mano del niño y comenzaba a guiarlo hacia las escaleras mecánicas. Sus ojos se levantaron brevemente y chocaron con los suyos. La sangre se le fue de la cara. Su agarre se apretó alrededor del niño. Damon acortó la distancia. Aubrey. Ella se encogió como si la hubieran golpeado. Él se interpuso, bloqueando su camino. Su voz tembló, no de miedo, sino de incredulidad. ¿Es ese tu hijo? La garganta de Aubrey se contrajo, su respiración aguda. Por favor, muévete. Enesma. Damien miró fijamente al niño, incapaz de apartar la mirada. Una realidad aterradora y electrizante lo atravesó. Su voz se quebró. Aubrey, ¿de quién es ese niño? Su mandíbula se apretó. Es mío. ¿Y su padre? Presionó Damon, la desesperación infiltrándose. Los ojos de Aubrey ardieron, no de miedo ahora, sino con la furia de una mujer
que se había reconstruido de las cenizas. Ella se acercó, su voz baja. No es asunto tuyo. Damon sintió que el suelo se inclinaba. Aubrey, respóndeme. Fin de la cita. Ella tomó la mano de Liam, escudándolo detrás de ella. No. Esa única palabra lo atravesó más profundamente que cualquier demanda, cualquier escándalo, cualquier golpe financiero que hubiera enfrentado. Antes de que pudiera hablar de nuevo, Ethan apareció en la parte superior de la escalera mecánica, llamando suavemente. «Aubrey, ¿todo bien?» La sangre de Damon se heló. Ethan, con ella, con el niño. Y en ese momento, Damon entendió algo horrible. Aubrey no solo había escapado de él, había construido una nueva vida sin él. El aire en el Grand Summit de Beverly Hills de repente se sintió demasiado denso, demasiado cálido, demasiado ruidoso. Aubrey podía oír su propio corazón latir en sus oídos mientras Damon Blackwood estaba a centímetros de distancia, mirando a Liam como si el suelo bajo él se hubiera abierto. Durante años había imaginado este momento, el momento en que sus mundos volverían a chocar, pero había esperado que nunca sucediera. No así, no con Liam mirando hacia arriba, inocente y curioso, sin darse cuenta de la tormenta que se formaba a su alrededor. ¿Es tuyo?, exigió Damon, su voz áspera, despojada de su habitual encanto practicado. Aubrey colocó a Liam detrás de ella, su mano protectora contra su pequeña espalda. Dije, «Muévete, Damien». Él se acercó, sus ojos yendo y viniendo entre ella y el niño. «Aubrey, míralo, se parece exactamente». «Eso no te concierne», espetó ella. La gente empezaba a notarlo. Dos inversores disminuyeron el paso. Una periodista levantó la cabeza. Fiona Crest observaba desde el otro lado del vestíbulo, la tensión acumulándose en su postura, sus ojos entrecerrándose con interés depredador. Damien bajó la voz, pero la intensidad solo se agudizó. «Dime la verdad, ¿es ese mi hijo?» Y su estómago se retorció. Ella no le tenía miedo como antes, pero estaba aterrorizada por el daño que aún podía hacer. A Liam, a la vida que había luchado por construir, a la frágil libertad que había forjado de la nada. Antes de que pudiera responder, Ethan bajó la escalera mecánica, leyendo al instante la tensión. «Aubrey», llamó, avanzando con calma urgencia. «¿Todo bien?» Damon se volvió hacia él como una cuchilla. «¿Quién eres?» Ethan no se inmutó. ¿Su pareja? Las palabras golpearon a Damon como una bofetada. «Pareja», repitió, entrecerrando los ojos. «¿En qué sentido?» «En todo sentido que importa», respondió Ethan, colocándose protectoramente junto a Aubrey. Por un breve segundo, algo brilló en los ojos de Damon. Ira, celos, algo más oscuro antes de que se volviera hacia Liam. El niño se asomó por la cadera de Aubrey, curioso pero cauteloso. «¿Cómo te llamas, pequeño?», preguntó Damon, con la voz suavizándose lo suficiente como para sonar humano de nuevo. Aubrey se puso rígida. «No le hables». «Tengo derecho a saberlo», dijo Damien. «Si es mío, no es tuyo», lo interrumpió bruscamente. Liam le tiró de la manga. «Mamá, ¿quién es ese?» Su corazón se tambaleó. «¿Mamá?» Su nombre en los labios de Liam era un escudo que no estaba dispuesta a dejar. Damien inhaló bruscamente ante la palabra, y algo dentro de él se rompió. «Aubrey, desapareciste durante años. Mentiste. Te escondiste de mí. Protegí a mi hijo», respondió ella. Él se acercó, con la voz baja. «Así que es mío». La garganta de Aubrey se cerró. Ella no respondió,
Su silencio dijo suficiente. Los ojos de Damon se agrandaron. El suelo pareció moverse bajo él, el peso de la realización cayendo con una fuerza aterradora. Un hijo, susurró. Me quitaste a mi hijo. La voz de Aubrey tembló, pero se mantuvo erguida. Perdiste cualquier derecho sobre él la noche en que me amenazaste con destruirme si mantenía mi embarazo. La gente miraba abiertamente ahora. Los teléfonos se levantaban discretamente. Los susurros se extendieron como un reguero de pólvora. La máscara de Damon se fracturó por completo. No quise decir que lo hiciste, dijo. Querías decir cada palabra. Liam se apretó contra su pierna, sintiendo el peligro, incluso si no lo entendía. Ethan le puso una mano en el hombro, tranquilizándola. Damon lo notó. No la toques, espetó. Tú no das órdenes aquí, respondió Ethan con calma. Seguridad se acercó desde la esquina del vestíbulo, alertados por la creciente tensión. La voz de Damon se volvió más fría. Aubrey, ya no puedes esconderlo. Si es mío, lo llevaré a los tribunales. El hielo se deslizó por sus venas. Esto era lo que temía. La pesadilla de la que había estado huyendo. No hagas esto, susurró. Me robaste a mi hijo, siseó, y ahora el mundo lo sabrá. De repente, una voz profunda detrás de ellos dijo, creo que el mundo merece saber algo más también, Damien. Los tres se giraron, de pie allí, observando con una expresión esculpida en piedra. ¿Era Richard Blackwood? El vestíbulo del Grand Summit cayó en un silencio espeluznante cuando Richard Blackwood dio un paso adelante. Su cabello plateado, su traje azul marino impecable y su postura severa llevaban el peso de un hombre que había pasado toda una vida dirigiendo salas de juntas. Pero sus ojos, esos ojos azules fríos y evaluadores, estaban fijos únicamente en su hijo. Damon se puso rígido. Papá, este no es el lugar. Richard lo ignoró. Su mirada se desvió hacia Aubrey, luego hacia Liam, cuyos pequeños dedos se aferraban al dobladillo de su vestido. Algo se suavizó brevemente en la expresión del anciano, pero se desvaneció rápidamente, reemplazado por una resolución feroz y silenciosa. Aubrey, dijo Richard con un seco asentimiento. Ha pasado mucho tiempo, ella tragó. Sí, señor, gracias por mirar. Damon se interpuso entre ellos, con la voz tensa. Papá, mantente al margen de esto. Esto es un asunto privado. El tono de Richard bajó, cortante. Dejó de ser privado en el momento en que alzaste la voz en un vestíbulo lleno de inversores. Fiona, observando desde el otro lado de la sala, se puso rígida. Las cámaras se levantaban sutilmente, los teléfonos grabando. La narrativa se le escapaba de las manos a Damon. Ethan se acercó a Aubrey, posicionándose sutilmente entre ella y el creciente círculo de curiosos. Liam se apretó contra su pierna, con los ojos muy abiertos y confundido. Richard se volvió hacia ella de nuevo. ¿Estás bien? Ella dudó, dividida entre la verdad y el instinto de permanecer invisible. Estoy bien, susurró. No, dijo Richard, no lo estás, y no lo has estado durante mucho tiempo. El temperamento de Damon estalló. Papá, no sabes nada de lo que pasó entre nosotros. Richard levantó una ceja lentamente. Sé lo suficiente. Un pesado silencio se instaló. La mandíbula de Damon se tensó. Ella me quitó a mi hijo. Expert. Aubrey sintió que se le cortaba la respiración. Incluso ahora, él distorsionaba la historia, presentándose como la víctima. Richard la miró suavemente. ¿Es eso cierto? Aubrey levantó la barbilla. Su voz tembló, pero no se quebró. No le quité a Liam un padre amoroso. Lo mantuve alejado de un hombre que intentó forzarme a un aborto. Un hombre que me amenazó, me controló
y me hizo temer por la seguridad de mi hijo. Un murmullo recorrió la multitud cercana. El rostro de Damon se tiñó de un rojo peligroso. Estás mintiendo y piso. Aubrey dio un paso adelante, su ira hirviendo justo debajo de la superficie. ¿No dijiste que me arruinaría si no manejaba la situación? ¿No programaste una cita sin preguntarme? ¿No me dijiste que estaría sola si me quedaba con el bebé? Su silencio lo dijo todo. Richard inhaló bruscamente, la furia encendiéndose detrás de sus ojos. ¿Es esto cierto? Damon balbuceó. Papá, ella está tergiversando. Responde a la pregunta. Richard ladró. Damon se congeló. La decepción de un padre pesaba más que cualquier batalla en la sala de juntas. Richard negó con la cabeza lentamente. Te crié mejor que esto. No me criaste en absoluto, explotó Damien. Estabas demasiado ocupado construyendo tu imperio. Richard no se inmutó. Y sin embargo, incluso yo sabía mejor que tratar a una mujer que lleva a mi hijo como un problema que eliminar. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier golpe físico. Aubrey parpadeó, atónita. Había esperado que Richard se pusiera del lado de Damon. Nunca había imaginado que la defendería, especialmente en público frente a los inversores. Liam le tiró de la mano. Mami, ¿podemos ir a casa? Su garganta se apretó. Pronto, bebé. La mirada de Damon se agudizó ante la palabra hogar, como si el concepto mismo se le escapara de las manos. Esto no ha terminado, dijo. Si Liam es mío, iré a los tribunales. Obtendré la custodia. El corazón de Aubrey casi se detuvo. Ethan inmediatamente dio un paso adelante, con la voz baja y feroz. No te lo llevarás. Acción. Damien rió amargamente. Mírame. Richard levantó una mano. Damien. Su hijo se giró. Las siguientes palabras de Richard fueron tranquilas pero letales. Antes de que liberes una guerra que no puedes ganar. Debes saber algo. Damien frunció el ceño. ¿Qué? Richard hizo un gesto hacia Liam. Le hice una prueba de ADN. El vestíbulo cayó en un silencio suspendido. Incluso el zumbido de la escalera mecánica pareció detenerse mientras las palabras de Richard Blackwood resonaban por el pasillo de mármol. Le hice una prueba de ADN. Aubrey se congeló. Ethan se puso rígido a su lado. El rostro de Damon se drenó de color, superponiendo el shock a la confusión, luego la furia. ¿Qué tú? Espetó Damon. No tenías derecho. Richard lo interrumpió. Tenía todo el derecho. Tuve sospechas en el momento en que vi al niño. Una onda de susurros pasó por la multitud circundante. Liam, ajeno al terremoto político que se desarrollaba, miró con curiosidad al hombre mayor. El corazón de Aubrey latía con fuerza. Ella había sido cuidadosa, tan cuidadosa que había evitado hospitales con bases de datos compartidas. Había rechazado exámenes genéticos opcionales. Había usado alias de dinero en efectivo. Desapareció entre costas. ¿Cómo pudo Richard haber? Luego recordó la fiebre que Liam tuvo cuando cumplió 5 años. La visita a la clínica a altas horas de la noche. El hisopo bucal que la enfermera le había tomado por si acaso había una cepa bacteriana. Ella había firmado el formulario sin pensar, agotada y asustada. Richard debe haber encontrado una manera de acceder a él. Damon se acercó, con la voz baja y temblorosa, con una rabia apenas contenida. Violaste mi privacidad. Violaste su privacidad. Richard no parpadeó. Protegí mi legado. Algo que claramente no lograste hacer. El aliento de Damon se detuvo. Ethan se movió sutilmente frente a Aubrey, pero Richard levantó una mano. Ella no está en peligro por mí. En todo caso, ella es la única persona en este lío que merece la verdad. Aubrey tragó con dificultad. ¿Qué verdad?
Richard la miró con una expresión que no pudo descifrar. Parte culpa, parte arrepentimiento, parte algo más completamente. Sé lo que es mi hijo, dijo en voz baja. Sé el daño que es capaz de hacer y sé el precio que pagan las mujeres cuando caen en la órbita de hombres poderosos que nunca aprendieron la compasión. Aubrey sintió lágrimas picarle los ojos. No se equivocaba. Liam, continuó Richard, su voz suavizándose una fracción, es de hecho un Blackwood. Damon inhaló bruscamente, añadió Richard, lo que significa que es mi nieto y el legítimo heredero de la mitad de las propiedades que he construido. El vestíbulo estalló en murmullos. Damon se tambaleó hacia atrás como si lo hubieran golpeado. ¿Le estás dando qué? Es un niño. Exacto, dijo Richard. Un niño inocente de tu crueldad. Un niño que merece un futuro intocado por tu ambición. La furia de Damien estalló libre. Tú la elegirías a ella antes que a tu propio hijo. Después de todo lo que he construido, la mirada de Richard se endureció. Construiste sobre podredumbre. No entregaré mi legado a un hombre que destruye lo que no puede controlar. El aliento de Aubrey se detuvo. Ethan le puso una mano firme en el hombro. Richard se volvió hacia ella. Quiero hacerte una oferta. Damon soltó una carcajada. Oh, esto debería ser bueno. Pero Richard lo ignoró. Aubrey dijo con cuidado. Quiero establecer un fideicomiso para Liam. Activos protegidos, fondos para educación, cobertura médica y protección legal completa del alcance de Damien. Su pecho se apretó. ¿Por qué? ¿Por qué harías eso por nosotros? La voz de Richard bajó. Porque fallé a otra mujer una vez hace años, y no repetiré ese error. Los ojos de Damien se entrecerraron. ¿De qué estás hablando? Richard no respondió. En cambio, se enfrentó a Aubrey por completo. Has pasado años huyendo, escondiéndote, luchando sola, pero ya no tienes que hacerlo. Puedo ayudarte a asegurar el futuro de Liam permanentemente. Aubrey negó con la cabeza, abrumada. Yo no sé si puedo confiar en ti. Eso es justo, dijo Richard suavemente. La confianza se gana. Puedo empezar ahora. Ella dudó. Ethan le apretó la mano, susurrando. Escúchalo. Richard le tendió un pequeño sobre. Pesado, de aspecto oficial. Esto contiene el primer borrador del fideicomiso. Revisado por mis abogados. No me deberás nada, y Damien no tendrá acceso a ni un solo centavo. Damien se lanzó hacia adelante. No puedes sacarme de la vida de mi propio hijo. Richard se giró, con la voz helada. Perdiste tu lugar cuando intentaste borrarlo antes de que naciera. Damon se encogió. Las manos de Aubrey temblaron mientras miraba el sobre. Dentro de él había protección, un salvavidas, un futuro. Pero mientras lo alcanzaba, una nueva voz resonó por el vestíbulo. Señorita Hall, señorita Aubrey Hall. Todas las cabezas se giraron. Una mujer en un traje azul marino estaba en el mostrador de registro con una carpeta legal. Estoy aquí en nombre de los servicios de protección infantil, anunció. Recibimos un informe sobre un niño potencialmente en peligro. El estómago de Aubrey se encogió. El informe fue presentado bajo un nombre. Damon Blackwood. El brillo dorado del vestíbulo se volvió frío mientras la agente de CPS avanzaba. El estómago de Aubrey se retorció violentamente. Sus brazos instintivamente acercaron a Liam. El niño pequeño la miró, confundido por la tensión repentina, sus pequeños dedos curvándose en su suéter. Señora, dijo la agente suavemente, recibimos un informe anónimo de que su hijo podría estar en peligro. Estamos obligados a investigar de inmediato. Anónimo, excepto que nada de eso era anónimo. Los ojos de Damon brillaron con triunfo. Aubrey sintió que el suelo se inclinaba. Él está a salvo,
susurró. Mi hijo está a salvo. Por favor, ha habido un malentendido. Damien dio un paso adelante con una máscara de falsa preocupación. Me preocupa el entorno en el que lo está criando. Ella desapareció durante años, cortó el contacto y ahora se asocia con individuos cuestionables. No tuve más remedio que notificar a las autoridades competentes. Aubrey casi se ahoga con su aliento. ¿Hiciste esto? ¿Cómo te atreves? Richard interrumpió bruscamente. Fuiste demasiado lejos, pero Damien lo ignoró, dirigiéndose a la agente con calma autoridad. Estoy dispuesto a cooperar plenamente. Incluso tomaré la custodia temporal hasta que esto se resuelva. El cuerpo entero de Aubrey se congeló. Custodia temporal. Esas dos palabras eran una ejecución. Ethan se interpuso entre ellos. No te llevarás a Liam a ninguna parte. La agente levantó una mano. Mantengamos la calma, señorita Hall. Solo necesito verificar el bienestar del niño. Podemos hacerlo en privado si prefiere. Aubrey asintió temblorosamente. Sí, por favor. Si no lo hiciste. La agente la guió unos pasos, mientras Leah se aferraba a ella, escondiendo su rostro en su hombro. Ella susurró palabras tranquilizadoras, pero su mente se estaba desmoronando. Damon había predicho esto, planeado esto. Un caso de CPS, incluso temporal, podría destruirlo todo. Su seguridad, su credibilidad, incluso el futuro de Bluestone Finance. Richard los vio irse con la mandíbula tensa de furia. ¿Estás satisfecho?, le siseó a Damien. ¿Aterrorizando a tu propio hijo? No es mi hijo hasta que yo diga que lo es, espectó Damien. Y si ella cree que puede volver a la vida pública y exhibirlo. Richard se acercó, su voz bajando a algo mortal. Di una palabra más y me aseguraré de que nunca heredes un solo céntimo de la propiedad de Blackwood. Damon abrió la boca, pero Richard levantó un dedo, silenciándolo como a un niño. Le hiciste daño a esa mujer. La amenazaste y, si no me equivoco, presentaste un informe fraudulento de CPS, lo cual es un delito penal. El color se le fue de la cara a Damien, pero antes de que pudiera responder, Richard se apartó de él por completo, hacia Ethan. Ethan, dijo en voz baja, sígueme. Ethan dudó, luego miró a Aubrey, que seguía siendo interrogada suavemente por la agente. Su rostro estaba pálido, tembloroso pero lleno de fuego. Él asintió una vez y siguió a Richard a una alcoba privada cerca de la sala de conferencias. Richard no anduvo con rodeos. Voy a proteger a esa mujer y a su hijo, pero necesito tu cooperación. Sin duda, dijo Ethan. Richard lo estudió. ¿Te preocupas por ella? Ethan no fingió lo contrario. Sí, mucho. Entonces entenderás lo que está en juego. Damon intentará cada truco legal posible. Demandas de custodia, narrativas públicas, campañas de desprestigio. Quemará la tierra antes de dejarla ganar. La mandíbula de Ethan se tensó. Entonces lo venceremos con la verdad. Richard de hecho sonrió, una pequeña y sombría curva de sus labios. Exactamente. Y la verdad es algo que mi hijo nunca ha aprendido a manejar bien. Él metió la mano en su chaqueta y le entregó a Ethan una memoria USB. Esto contiene comunicaciones internas, documentos financieros y mensajes personales que Damon esperaba que nunca vieran la luz. Lo suficiente como para exponer su mala conducta, su coerción y sus mentiras. Los ojos de Ethan se agrandaron. ¿Por qué me das esto? Porque, dijo Richard, si yo lo publico, parece una disputa familiar. Si tú lo publicas a través de Bluestone Finance, se convierte en rendición de cuentas pública. Ethan tragó. Esto podría arruinarlo. La mirada de Richard no vaciló. Él mismo se arruinó.
Se giraron cuando la agente de CPS se acercó de nuevo, esta vez con una expresión diferente. Preocupación, confusión. Urgencia, llamó ella. Necesito hablar con usted inmediatamente. Aubrey se quedó muy quieta. La agente levantó un papel. Acabo de recibir nueva información y el informe puede haber sido alterado. Si Wonder Tanner, Ethan y Richard intercambiaron una mirada aguda, entonces la agente dijo las palabras que casi hicieron que las rodillas de Aubrey cedieran. Parece que alguien más presentó un segundo informe. Este acusaba a Damon Blackwood de poner en peligro al niño. Por un momento, pareció que todo el Grand Summit dejó de respirar. La voz de la agente de CPS resonó por el suelo de mármol mientras sostenía el segundo informe. Esta alegación fue presentada a primera hora de esta mañana, dijo, y contradice directamente la primera. Afirma que el señor Blackwood creó un ambiente amenazante tanto para la madre como para el niño. Los suspiros se extendieron por la multitud. El rostro de Damon se tiñó de blanco. ¿Qué? Eso es absurdo. ¿Quién? Richard habló antes de que pudiera terminar. Alguien que finalmente decidió dejar de permitir tu comportamiento. Damon lo miró fijamente. ¿Hiciste esto? ¿Presentaste un informe contra tu propio hijo? Presenté un informe, dijo Richard con calma, contra un hombre que puso en peligro a una mujer bajo su cuidado e intentó borrar a su propio hijo en 10. La sala estalló en susurros. Las cámaras comenzaron a inclinarse discretamente. Los periodistas se acercaron. Los inversores intercambiaron miradas de asombro. La imagen perfecta que Damien había curado durante años, el CEO intocable, la marca limpia, el visionario disciplinado, se estaba resquebrajando en tiempo real. Aubrey abrazó a Liam, de pie junto a Ethan, sintiéndose a partes iguales aterrorizada y reivindicada. Ella no había querido una escena, no había querido venganza. Pero ver a Damien acorralado, obligado a enfrentar la verdad, en lugar de esconderse detrás de abogados y dinero, le produjo un tembloroso torrente de alivio en el pecho. La agente de CPS se aclaró la garganta. Dados los informes contradictorios, iniciaremos una investigación completa. Eso incluye entrevistas, evaluaciones del hogar, Damien espetó. No voy a permitir que me investiguen como a un criminal. Esa no es su decisión, respondió ella. Richard dio un paso hacia él. Hijo, detente antes de que empeores esto. Cito. Damon se volvió hacia él, la rabia ardiendo en sus ojos. Me traicionaste. Después de todo lo que he construido, todo lo que he hecho por esta familia, te pones de su lado. Richard no se inmutó. Estoy del lado de la verdad. ¿La verdad? Escupió Damon. La verdad es que se fue con mi hijo. Ella mintió. Se escondió de mí durante años y ahora aparece con algún nerd de la tecnología y espera compasión. Ethan dio un paso adelante, con la voz tranquila, pero con un filo de acero. Cuidado. ¿Qué vas a hacer? Espectó Damien. ¿Hackear mi correo electrónico? ¿Publicar un blog? ¿Crees que estás en mi liga? Ethan no se movió, no levantó la voz. No tengo que estar en tu liga para exponer lo que has hecho. Damien rió, un sonido agudo e incrédulo, pero algo en su expresión vaciló. Miedo, miedo real, porque en el fondo sabía que Bluestone Finance se había vuelto poderoso, respetado y vigilado, y porque sabía que Ethan no estaba mintiendo. La agente de CPS interrumpió. Señor Blackwood, tendrá que cumplir con la investigación y, señorita Hall, por favor, permanezca disponible para el seguimiento. Aubrey asintió, con la respiración inestable. Liam apretó su rostro contra su hombro, abrumado. Luego Richard alzó la voz lo suficiente como para ser escuchado en todo el vestíbulo. Esto termina hoy. Todos se volvieron hacia él.
Retiraré mi respaldo financiero a Blackwood Capital de inmediato, anunció. Efectivo ahora. Un largo silencio de asombro siguió. Incluso Fiona pareció sorprendida, llevándose la mano a la boca. La voz de Damon se quebró. Papá, no puedes, ahora no. Sí puedo, Richard dijo, y lo haré. La Junta recibirá la documentación en 1 hora. Sin mi apoyo, la IPO se estanca y sin mi firma, pierdes el control de voto. Los inversores intercambiaron miradas de pánico. Algunos se alejaron de Damien por completo, distanciándose de un barco que se hunde. Lo arruinaste todo, susurró Damien horrorizado. No, respondió Richard con calma. Lo arruinaste todo cuando elegiste el poder sobre la humanidad. Aubrey sintió que se le apretaba la garganta. No había querido que Richard destruyera a su propio hijo, pero no podía negar la justicia en sus palabras. Damon miró a su alrededor salvajemente, su pecho agitándose, el sudor acumulándose en su sien. Su imperio se estaba derrumbando. Su padre se había vuelto contra él. Sus mentiras se estaban desvelando públicamente. Y el niño que intentó borrar estaba a 3 metros de distancia. Fiona de repente se acercó, con la voz temblorosa. Damon, necesitamos hablar en privado. Pero Damon no la oyó. Sus ojos se habían fijado en Liam, grandes, inocentes, vigilantes. Y entonces, con una voz hueca de incredulidad, susurró. Él realmente es mío, ¿verdad? La seguridad escoltó a la creciente multitud lejos del vestíbulo, pero el daño ya estaba hecho. Decenas de cámaras habían filmado el arrebato de Damon. Los inversores habían escuchado cada palabra. Los rumores ya se deslizaban por la sala de conferencias como grietas en el hielo. Aún así, Damien estaba demasiado consumido para darse cuenta. Su mirada estaba fija en Liam, como si el niño fuera el último hilo que mantenía unido su mundo, y al mismo tiempo la razón por la que se estaba desmoronando. Richard hizo un gesto hacia una sala de conferencias privada. Terminamos esto adentro ahora. A regañadientes, Damon siguió. Aubrey dudó hasta que Ethan susurró, ya no lo enfrentas sola. Ella asintió y entró con Liam posado en su regazo, brazos protectores envueltos alrededor de él. La puerta se cerró detrás de ellos. El silencio presionó la habitación como un segundo juego de paredes. Richard habló primero. Damien, estás perdiendo el control. Has cruzado líneas legales y morales. Damien soltó una risa hueca. Líneas morales. No me sermonees sobre moral. No cuando ella, señaló a Aubrey, robó a mi hijo. Aubrey mantuvo su mirada con calma. No robé nada. Escapé. Huiste. Siseó. Sobreviví. Su voz tenía una furia tranquila para la que él no estaba preparado. Damon parpadeó, atónito por el acero en su tono. Richard se inclinó hacia adelante. Tú la ahuyentaste, la amenazaste, usaste tu poder para atraparla. Eso no es paternidad, Damien. Eso es coerción. La voz de Ethan se unió, baja y peligrosa, y presentar un informe falso de CPS. Eso es criminal. La fachada de Damien se fracturó. Estaba tratando de proteger a mi hijo quitándoselo a su madre. Ethan replicó. Las manos de Damon se cerraron en puños. Ella no tenía derecho a desaparecer con él. Yo merecía. Aubrey interrumpió bruscamente. No merecías nada. Él toma deporte. Él se encogió. Ella continuó, con la voz temblorosa pero inquebrantable. La noche que te dije que estaba embarazada. No viste un niño. Viste una amenaza. Me dijiste que lo manejara. Me dijiste que me arrepentiría de quedármelo. Me hiciste elegir entre mi bebé y mi seguridad. Sus palabras golpearon la habitación como piedras. Incluso Richard parecía dolido.
Damien tragó con dificultad, la ira cediendo a algo más frágil. Pánico. Yo, yo no quise decir eso. Sí lo hiciste, susurró ella. Y no te detuviste, ni entonces, ni ahora. Silencio. Liam se movió en su regazo, sintiendo la pesadez. Aubrey besó la parte superior de su cabeza, tranquilizándose. Ya no era la mujer aterrorizada escondida detrás de los mostradores de la cocina. Era una madre, una superviviente, y ahora tenía aliados. Damien se pasó una mano por el cabello, paseando. Bien, de acuerdo. Quizás cometí errores, pero puedo arreglar esto. Podemos llegar a un acuerdo. Custodia compartida. Visitas supervisadas. No, dijo Aubrey al instante. Él se congeló. No, no puedes negociar términos como si esto fuera un activo de negocios. Es un niño, mi hijo. Y hasta que un tribunal me diga lo contrario, no tienes lugar en su vida. La expresión de Damien se oscureció. Un tribunal se pondrá de mi lado por una vez en tu vida, dijo Richard en voz baja. Estás equivocado. Damien se volvió hacia él. ¿Crees que puedes comprar su lealtad ofreciendo un fideicomiso? ¿Crees que puedes borrarme? No necesito borrarte, respondió Richard. Estás haciendo eso por tu cuenta. Si quieres. Las palabras golpearon a Damien más fuerte que cualquier humillación pública, continuó Richard. Tu compañía se está derrumbando. Tus inversores están huyendo. Los reguladores estarán en tu puerta por la mañana. Y cuando Ethan publique lo que le he dado, Damien se puso rígido. ¿Publica qué? Ethan se encontró con su mirada con calma inquebrantable. Tus correos electrónicos, tus memorandos internos, tus amenazas, todo lo que nunca pensaste que vería la luz. El color se le fue de la cara a Damien. No lo harías. Lo haría, dijo Ethan. Aubrey exhaló temblorosamente. Ella no disfrutaba destruyéndolo, pero necesitaba proteger a Liam. Y si exponer a Damien era la única forma de terminar la pesadilla, que así fuera. Damien se volvió desesperado. Aubrey, no dejes que hagan esto. Puedo ser mejor. Puedo cambiar. Solo necesito. Se detuvo a mitad de la frase. Su teléfono vibró. Una, dos veces. Miró hacia abajo, esperando un mensaje de relaciones públicas o legal. Pero cuando vio la notificación, la última pizca de color se le fue de la cara. Su voz salió hueca. Mi junta acaba de votar para suspenderme. La sala del tribunal olía ligeramente a madera pulida y papel viejo, un aroma a justicia, o quizás a memoria. Aubrey se sentó en la mesa del demandante, Liam a su lado, dibujando en silencio con crayones que Ethan había traído para mantenerlo calmado. Sus manos temblaban debajo de la mesa, pero su espalda se mantuvo recta. Había llegado demasiado lejos para desmoronarse ahora. Al otro lado del pasillo, Damon Blackwood se sentó rígido, con la mandíbula tan apretada que un músculo palpitaba debajo de su mejilla. Parecía más pequeño de lo que ella recordaba, como si su traje a medida ya no le quedara, como si la confianza que alguna vez vistió, como una armadura, le hubiera sido arrancada. Sus abogados lo rodeaban, susurrando estrategias rápidas, pero incluso ellos parecían incómodos. El juez entró y el silencio cayó como una pesada cortina. Esto era el día que había temido, el día que había rogado, el día en que finalmente diría la verdad en una habitación donde el poder de Damon no significaba nada. Señorita Paul, comenzó el juez, puede presentar su declaración de apertura. Aubrey se levantó lentamente. Sus rodillas temblaron, pero su voz no. Su señoría, comenzó. Nunca quise estar aquí. Nunca quise una batalla legal. Solo quería proteger a mi hijo. Hizo un gesto suave hacia Liam, que estaba coloreando una casa azul brillante.
Cuando supe que estaba embarazada, el señor Blackwood no celebró, no me apoyó, me amenazó, me dijo que interrumpiera el embarazo, programó citas a mis espaldas, me hizo temer por mi seguridad y la seguridad de mi hijo, y cuando me negué, prometió asegurarse de que me arrepintiera. Un silencio se apoderó de la sala. El abogado de Damien se levantó de un salto. Objeción, difamación de carácter. El juez levantó una mano, desestimado. Continúe, señorita Hall. Las lágrimas brotaron, pero Aubrey no se quebró. Me fui porque tenía miedo. Me fui porque él trató a mi bebé como una responsabilidad, no como una vida. Y cuando finalmente nos encontró años después, presentó un informe falso de CPS para intentar quitarme a Liam. Gracias por mirar. Los jadeos se extendieron por la galería. El juez se volvió hacia Damien. Señor Blackwood, ¿es esto cierto? Su abogado balbuceó. Su señoría, el informe de CPS fue un acto de preocupación. Richard Blackwood de repente se puso de pie. Fue una mentira, dijo, con voz firme, resonando por toda la sala. Mi hijo presentó ese informe por despecho, no por preocupación. Una ola de shock invadió la sala del tribunal. El juez entrecerró los ojos. ¿Y sabes esto porque Richard levantó una carpeta? Porque obtuve el registro de llamadas original y la transcripción y porque presenté un contrainforme documentando sus amenazas. Damon se volvió hacia su padre, la traición grabada profundamente. ¿Hiciste qué? Richard no parpadeó. Hice lo correcto. La compostura de Damon se resquebrajó. Me estás arruinando. ¿Por ella? ¿Por tu hijo? Corrigió Richard. El que intentaste borrar antes de que naciera. Ethan colocó una mano firme en la espalda de Aubrey. Ella exhaló temblorosamente. La gratitud la invadió. El juez dirigió una mirada severa a Damien. Dada la evidencia, las amenazas, los informes contradictorios y el patrón documentado de comportamiento coercitivo, este tribunal debe priorizar el bienestar del niño. El rostro de Damon se retorció de pánico. Su señoría, por favor. Liam es mi hijo. Biológicamente, dijo el juez, pero la paternidad legal debe considerar algo más que la biología. Considera quién lo protegió, quién lo nutrió, quién puso su seguridad por encima del orgullo y la ambición. El juez levantó su mazo. La custodia del niño Liam Hall se otorga únicamente a su madre, la señorita Aubrey Hall. El señor Blackwood no tendrá derechos de visita hasta que complete la terapia obligatoria, los cursos de paternidad y se someta a una evaluación psicológica completa. Las rodillas de Damien cedieron. Sus abogados se congelaron. Aubrey se cubrió la boca, las lágrimas brotando libremente. Liam levantó la vista de su dibujo. Mami, ¿por qué lloras? Ella lo abrazó. Lágrimas de felicidad, cariño. Damien golpeó ambas palmas en la mesa. No, no, no puedes hacerme esto. El juez levantó la voz. Orden. Pero Damien no había terminado. Señaló a Aubrey con los ojos desorbitados. ¿Crees que has ganado? ¿Crees que esto termina aquí? Todavía tengo influencia. Todavía tengo poder. Lo haré. No terminó. Las puertas de la sala del tribunal se abrieron. Un agente federal entró, con la placa brillando. Damon Blackwood, anunció el agente, está bajo investigación por mala conducta financiera, falsificación de divulgaciones corporativa y obstrucción. Por favor, venga con nosotros. ¿Es rojo una X? Damien se puso blanco. Y por primera vez, Aubrey lo vio comprender lo que se sentía como verdaderas consecuencias. Los meses después de la caída de Damon Blackwood fueron extrañamente tranquilos,
como si el mundo finalmente hubiera exhalado después de años de contener la respiración. Los titulares contaron la historia en un lenguaje frío y conciso. Redada regulatoria, fraude de valores, investigación, CEO destituido, IPO cancelada. Pero esos eran solo ecos de una verdad más grande. Por primera vez en casi una década, Aubrey Hall no estaba huyendo, no se estaba escondiendo, no estaba sobreviviendo, estaba viviendo. Bluestone Finance encontró una oficina modesta pero hermosa con vistas a la bahía de San Francisco. Un espacio iluminado por el sol con grandes ventanas y escritorios de segunda mano que Ethan insistió en arreglar él mismo. Liam tenía un pequeño rincón lleno de libros, crayones y un globo terráqueo que giraba cada vez que quería elegir un nuevo lugar de aventura. Aubrey entraba a la oficina cada mañana de la mano de Liam, saludando a su pequeño equipo con una sonrisa que se hacía más natural cada día. Ya no era la mujer asustada que se escondía detrás de las puertas de las clínicas y tomaba trenes en plena noche. Ahora era una fundadora, una madre, una mujer reconstruida de las cenizas. Una tarde, mientras la luz del sol se derramaba por el suelo abierto, Ethan colocó una taza de café caliente en su escritorio. Gran día mañana, bromeó. Aubrey sonrió. Primera vez que Bluestone se presenta en los medios nacionales. Él asintió. Y la primera vez que tu nombre puede valer por sí mismo. Si eres imprudente, ella miró la pila de notas frente a ella. Luego a Liam coloreando dinosaurios con absoluta concentración. Llevó mucho tiempo llegar hasta aquí. Valió la pena, dijo Ethan suavemente. Ella lo miró a los ojos, y en ese momento, algo cálido y constante pasó entre ellos. Algo que se había estado construyendo silenciosamente durante años, debajo del miedo, debajo de la lucha, debajo de la supervivencia. Antes de que pudiera hablar, su asistente llamó suavemente. Señorita Hall, el señor Blackwood está aquí. Aubrey se puso rígida. ¿Cuál? Preguntó. Richard. El alivio la invadió. Richard Blackwood entró con un paso lento y decidido. El tiempo lo había suavizado, pero su presencia seguía siendo imponente. Se quitó el sombrero, ofreció una leve sonrisa y se arrodilló primero junto a Liam. Hola, joven, dijo cálidamente, mientras seguía dibujando dinosaurios. Liam asintió. Hice que éste escupiera fuego. Richard rió entre dientes. Bien, el mundo necesita criaturas valientes. Luego se volvió hacia Aubrey. Firmé los papeles finales del fideicomiso, dijo, entregándole un sobresellado. Está hecho. Liam está completamente protegido. Su futuro está seguro financiera y legalmente. La garganta de Aubrey se apretó. Gracias por todo. Richard negó con la cabeza. No, gracias a ti, le diste a esta familia la oportunidad de corregir viejos pecados. Había dolor detrás de sus ojos, toda una vida de arrepentimientos ligados a un hijo roto. Pero también había orgullo, redención, quizás. Cuando Richard se fue, se detuvo junto a Ethan. Necesitará a alguien firme a su lado, murmuró. Ethan asintió. Tengo la intención de serlo. Cuando la puerta se cerró, Aubrey se volvió hacia él. ¿Qué dijo? Ethan se encogió de hombros. ¿Que necesitas a alguien firme? ¿Y tú lo eres? Preguntó ella en voz baja. Él se acercó, con la voz suave. Quiero serlo si me lo permites. El aliento de Aubrey tembló. Años de miedo habían construido muros alrededor de su corazón, pero Ethan los había estado derribando, un acto de bondad a la vez. Y por una vez, ella no sintió miedo de elegir. Creo que estoy lista, susurró. Ethan sonrió, la clase de sonrisa que llegaba a sus ojos. Liam levantó la vista. Mami, ¿Ethan se queda a cenar? Aubrey rió suavemente. Sí, cariño, creo que sí.
Mientras las luces de la tarde se derramaban por la oficina, ella miró la bahía brillante, las mismas aguas junto a las que una vez estuvo como una joven madre aterrorizada. Ahora, ante ella brillaba una vida que había construido con su propia fuerza, una vida que Damien nunca podría tocar, una vida arraigada no en la supervivencia, sino en la esperanza. Y mientras Liam la abrazaba por la cintura con sus pequeños brazos, Aubrey finalmente comprendió que no solo había escapado de la oscuridad, la había convertido en luz. Así que aquí es donde nuestra historia se cierra, mis maravillosos amigos. Y si todavía están aquí conmigo ahora mismo, eso significa que algo en este viaje tocó su corazón a su manera tranquila. Tal vez les recordó su propia fuerza, o tal vez un momento en el que pensaron que no sobrevivirían. Saben, los estoicos solían decir, el obstáculo es el camino, lo que significa que cada dolor, cada desilusión, cada traición puede convertirse en la puerta de entrada a una versión más fuerte de nosotros mismos. La historia de Aubrey es prueba de ello. Ella no ganó porque la vida se volvió más fácil. Ella ganó porque eligió no romperse. Y tal vez ese sea el mensaje para todos nosotros esta noche. Se te permite alejarte de lo que duele. Se te permite proteger tu paz y eres capaz de reconstruir sin importar cuán oscuro se ponga. Como dijo Marco Aurelio, lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Si esta historia te dio aunque sea un poco de esperanza o un pequeño aliento de coraje, entonces no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte. No por el algoritmo, sino para que podamos seguir caminando juntos por estas historias más fuertes, más sabios y nunca solos.